Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al seminario de la Amazonía Sur Peruana, Territorios y Paisajes Amazónicos del Sur Peruano, generando alternativas para el buen vivir desde el diálogo de saberes. Este es un esfuerzo realizado por el Centro Bartolomé de las Casas en coordinación con otras organizaciones que nos han venido acompañando en este esfuerzo de reflexión y de propuesta. Muchas gracias a todas las organizaciones que han sido parte, son parte de este valioso esfuerzo. La idea es poder reflexionar sobre la situación actual que tenemos respecto a los territorios y paisajes en la Amazonía sur peruana, para tratar de generar algunas alternativas orientadas al buen vivir. Sabemos que tenemos grandes potencialidades, grandes oportunidades, pero también tenemos grandes retos. Eh, en ese sentido, hay una serie de conflictos socioambientales, como también hay una riqueza de biodiversidad, hay una riqueza de sociodiversidad y de cultura. Este proceso que se realizará durante estos 2 meses, con jornadas eh, que son quincenales en realidad, en la que cada semana vamos a tener 3 días, donde vamos a tener conferencias, vamos a tener mesas redondas, todo aquello que nos permita, digamos, dialogar ampliamente. Se han invitado a expertos, expertas de los diferentes sectores, de tal manera que van a provocar la reflexión, van a provocar la generación de propuestas alternativas. En ese sentido, agradecemos a todas y todos quienes nos vienen acompañando en este proceso, y seguramente con su valiosa participación a partir de preguntas, comentarios, vamos a poder cumplir los objetivos de generación de alternativas y propuestas. Muy buenos días, entonces damos inicio a nuestra jornada. Buenos días. Gracias, Rodrigo, por dar introducción al seminario. El día de hoy tenemos una conferencia magistral para tocar el tema de la complejidad que afrontan los territorios y los paisajes frente al reto del buen vivir, como una propuesta aspiracional e inspiracional. Y para ello hemos invitado a nuestro compañero Bryce Pérez, quien ha sido PAMUEC o presidente PAMUEC del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación One Piece. Estudió en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, donde le fue otorgado el título de experto universitario en pueblos indígenas, derechos humanos, gobernanza y cooperación internacional. Su larga historia de liderazgo comenzó desde los 24 años en su propia comunidad, en la cuenca, en el Perú, en la Amazonía peruana, sirviendo como regidor de la municipalidad del distrito del Río Santiago del 87 al 89, después de lo cual fue presidente del Consejo Aguaruna Huambisa del 91 al 96, secretario nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana, AIDESEP, entre 97 y 2002, presidente de la Comisión Especial para la Supervisión de la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Amazonas, del 2003 al 2006, consejero regional del Amazonas para la provincia de Caunolcanqui del 2003 al 2006, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Amazonas. También su experiencia es ampliamente reconocida en escenarios internacionales. Ha ocupado la presidencia de la Universidad Indígena Intercultural en Latinoamérica y el Caribe, ha sido miembro del equipo técnico binacional para el desarrollo y la integración transfronteriza entre el Perú y Ecuador. Con el respaldo de sabios, el gobierno autónomo territorial de la nación One Piece apoya la tenaz defensa de su territorio ancestral, incluyendo sus ríos que han sido perjudicados y permanecen bajo distintas amenazas. Entonces, sin más preámbulos, invitamos al compañero Bryce Pérez para que nos pueda dar la ponencia que nos ha preparado para hoy día. Muchas gracias. Adelante, Bryce. Gracias, Diego, gracias, Rodrigo, gracias a todos y a todas por haberme invitado en este espacio donde se va a hablar de la Amazonía
sus problemas frente a la situación del buen vivir de nuestros pueblos. Ya lo ha dicho Diego, mi nombre es Bryce Pérez, yo soy One Piece. Hace un año he dejado de ser el PAMUC o el presidente del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Un primer gobierno indígena en el Perú, un gobierno que ha mirado las federaciones, ha mirado las asociaciones que funcionaron durante 40 años, pero que nos hemos dado cuenta que ese sistema de confederarnos o de organizarnos no era la nuestra, sino era un sistema diferente de trabajadores y por lo tanto es lo que nosotros hemos mirado hacia el gobierno propio o el sistema de gobierno propio de nuestros abuelos y nos hemos constituido en 2015 después de varios años de trabajar nuestro estatuto y otros, después de autoliderar, después de hacer todo un estudio biológico, antropológico y jurídico, nos hemos constituido en 2015 en el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Desde esta visión, consideramos que el Estado debe reconocer los autogobiernos territoriales. Y eso es lo que hemos planteado hasta ahora, porque los One Piece que estamos ubicados en la parte norte del Perú, en los departamentos de Loreto y de Amazonas, tenemos un espacio territorial ancestral milenario de 1.327.760 hectáreas. Este es el territorio milenario ancestral donde los One Piece venimos habitándolo desde hace 7.000 años. 7.000 años que significa haber pasado de generación en generación esa sabiduría milenaria de conservación, de protección y de lucha para que esté existiendo este bosque para el bosque que genera captura de carbono y que lo convierte en oxígeno para la humanidad. Es esa contribución que nos hemos dado cuenta que hemos hecho y por eso es que nos constituimos en gobierno territorial con un sistema de gobierno propio. Ese sistema de gobierno propio tiene un propio sistema de educación que practicaron nuestros antepasados, una educación basada en el respeto y cuidado de la naturaleza. Es un sistema de salud intercultural donde se utiliza la naturaleza para nuestra sanación, las plantas medicinales, todos los elementos de la naturaleza han servido para curarnos nosotros durante estos 7.000 años. Un sistema de agricultura propia que no depreda el bosque, que respeta el bosque, que respeta la naturaleza. Ese es el sistema de agricultura que han practicado nuestros antepasados a través de nuestra querida madre Nunqui. Nunqui que enseñó a la mujer One Piece a que pueda cultivar sus tierras de una manera racional para que pueda generar la alimentación para sus niños y para la familia. Es esto lo que hemos hecho. Incluso después de habernos constituido, hemos visto también que hay que zonificar nuestro territorio, una zonificación propia, la zonificación territorial autónoma, no una zonificación desde la mirada del occidente, donde se habla de una zonificación ecológica y económica. O sea, la naturaleza vista desde el negocio. No, para nosotros no va eso. Es la naturaleza vista desde el respeto como naturaleza que convive entre hombre, naturaleza. Ese es el trabajo que hemos hecho, una zonificación. Después hemos hecho el mapeo histórico-cultural, donde están todos los elementos que sirven para vivir nosotros. El petróleo no es una prioridad para nosotros, el oro no es una prioridad para nosotros, los otros bondades de la naturaleza que no son prioridad para nosotros no es la que estamos usando, sino cuidar la naturaleza en sí como elemento vital para nosotros y para la humanidad. Eso es lo que hemos hecho y en ese sentido hemos venido trabajando nosotros
para que el mundo pueda también entender por qué es que los amazónicos cuidamos a la Amazonía, por qué cuidamos la naturaleza. La naturaleza que el que tiene dinero mira como que todo es negocio. Nosotros los Wampis hemos dicho que el dinero no se come. El dinero, si no lo usas bien, ese mismo dinero te va a destruir. Por lo tanto, la Amazonía, que tiene una gama de diversidad biológica, frente a los bancos que pueden tener todo el dinero del mundo, no sirve para nada si esta Amazonía se contamina o la propia naturaleza se contamina, no produce nada. Ese dinero no va a servir porque no va a haber qué comprar. Por lo tanto, hemos dicho, más vale la naturaleza que todo el dinero que pueden tener los bancos en el mundo. Hay que cuidar la naturaleza, no hay que contaminarla. Eso es lo que hemos hecho como One Piece y seguimos trabajando, ¿no? Como elemento fundamental para la vida del hombre en este planeta, ¿sí? Y después lo que venía haciendo es, porque el hombre One Piece lo que hacía es cuidar su naturaleza para que pueda lograr el buen vivir o el tarimat pujut en One Piece. Eso es lo que buscamos. No buscamos dinero. Como les repito, el dinero tiene dos caminos. O te lleva por el buen camino o te lleva a la destrucción del mismo bosque, si lo utilizas mal. Entonces hemos dicho, hay que cuidar esta naturaleza, porque este es lo que nos da los alimentos. Este nos da también materiales para la casa. Entonces, tenemos que tomarlo en ese sentido, en ese camino, el cuidado a esta naturaleza. No solo los indígenas, sino también los no indígenas. No solo los que no tienen dinero, sino también los que tienen dinero, porque todos dependemos de esta naturaleza, todos dependemos de esta Amazonía que se dice que es el pulmón o se dice que es el corazón del planeta. En las cumbres climáticas, estimados oyentes, los gobiernos se van y hacen discursos muy interesantes, pero cuando vuelven, hablando de la Amazonía, se dan los mejores discursos para decir que están cuidando la Amazonía y quieren captar fondos para seguir manteniendo y conservando la Amazonía. Sin embargo, cuando vuelven es al contrario. Recuerden que en la Amazonía ha habido varios derrames de crudo, pero últimamente ha habido un derrame de crudo, que los quiero recordar, ha sido en Ventanilla, donde la población limeña ha sentido que es un problema serio cuando hay un derrame. ¿Por qué? Porque ese derrame de Ventanilla ha afectado a los pescadores, ha afectado a los pescados y en consecuencia era la alimentación de los limeños que estaba contaminado, el pescado. Entonces tuvimos un evento que se llamó Mar Amazonía y nos hemos unido y eso es importante. Por eso es lo que estamos hablando nosotros, es la unidad para defender la Amazonía y el planeta. Y esta alternativa que debe caminar hacia el buen vivir, el Tarimat Pujut, que practicaron nuestros antepasados. Pero también quiero recordarles que los Wampis, desde el antepasado, hemos funcionado con aliados. Sin aliados no hacemos nada. Les planteo que hay que buscar aliados a nivel del mundo, porque los Wampis, cuando hemos tenido al enemigo, que era el ogro, Mochica, que atacaba a los Wampis, nos salíamos con el mono blanco, nos salíamos con el picaflor, nos salíamos con la hormiga patach, nos salíamos con el camaleón, nos salíamos con mucha gente para hacer frente al enemigo y logramos ganarlo. Por eso es que invitamos a hacer alianza en el mundo. Hay que aliarnos en una sola mirada, defender la naturaleza, luchar por la naturaleza, luchar por la Amazonía, porque la Amazonía es vida. Ese es un lema que hemos trabajado para la humanidad desde los Wampis. El buen vivir para nosotros es el tema más fundamental, porque el abuelo no necesitaba dinero para seguir viviendo, solo necesitaba conservar la naturaleza, cuidar la naturaleza, porque tenía todo, tenía agua limpia,
tenía bosque limpio, oxígeno limpio, ambiente sano, tiene plantas medicinales, pero tenía plantas medicinales, no necesitaba hospitales, no necesitaba médicos. Las plantas eran sus propios médicos, hay plantas maestras que se utilizan. Entonces tenía todo. Eso era el buen vivir, eso es el buen vivir. Cuando se habla de desarrollo, a nosotros nos preocupa, porque donde hablan o discursan el tema o el concepto de desarrollo, la gente está muriéndose de hambre, porque no tiene tierras, no tiene dónde sembrar. Y los políticos que hablan de desarrollo ni siquiera les ayudan. Lima, lleno de basura, donde están estos políticos que hablan de desarrollo, no hacen nada frente a la basura. No hacen nada frente a gente que no tiene que comer. No hacen nada frente a enfermos que quieren llegar al hospital para curarse. Eso está donde están hablando del desarrollo. Por eso es que nosotros no compartimos ese concepto de desarrollo, sino el tarimat pujuto, el buen vivir, donde tienes todo. Tienes todo. Yo estoy ahorita en la comunidad y no me falta nada. No necesito dinero para vivir acá. Lo que necesito es tener chacra, tener mi piscigranja, tener mi granja de aves, tener maíz para dar de comer a mis gallinas, y tengo todo y tengo para vivir. Y eso es lo que se quiere para la vida. Queremos para la humanidad eso. Entonces es un gran trabajo que hemos hecho y estamos planteando a los demás pueblos para seguir este mismo camino que hemos hecho nosotros, para que podamos compartir el autogobierno territorial de la nación One Piece, para que podamos, desde la mirada nuestra, hacer un Estado diferente, contribuir hacia el Estado para que sea diferente, un Estado plurinacional, pero construido desde abajo hacia arriba. Esto es lo que hemos hecho. Les vuelvo a repetir, la nación One Piece tiene 1.327.760 hectáreas, vivimos 15.000 One Piece. ¿Sí? Eso es lo que vivimos allí, y estamos diciendo nosotros que todo lo que tenemos aquí lo ponemos como garantía para la humanidad, porque no tenemos dinero, pero lo estamos poniendo para la humanidad, para que este bosque amazónico, para que este bosque One Piece sirva para mitigar el cambio climático. Hace poco hemos hecho un estudio del aporte que hacemos los One Piece desde hace miles de años hacia la humanidad, la potencialidad de captura de carbono que tiene el 1.327.000 hectáreas. En un estudio científico nos reporta que en un año captura 57 millones de toneladas de carbono. El Perú, en su compromiso frente a la cumbre climática, ha dicho que en 10 años capturaba 100 millones de toneladas de carbono para mitigar el cambio climático. El bosque One Piece solo en 2 años captura más de lo que el Perú se ha comprometido en 10 años para mitigar el cambio climático. Hay una gran potencialidad. Sin embargo, no recibimos ni un sol por esa contribución que hacemos frente al aporte que estamos haciendo hacia la humanidad. Por eso planteamos también que todos los beneficios por carbono que puede ser vengan directamente a los territorios para generar esto en proyectos productivos, para poder enriquecer el bosque, porque la Amazonía está siendo invadida por las actividades extractivas, por el petróleo, por la minería, por la tala ilegal, y está depredándose el bosque. Entonces, si tenemos esos recursos, podemos nosotros empezar a enriquecer el bosque, también estamos enriqueciendo toda la biodiversidad en nuestro territorio. Entonces, un trabajo que hemos hecho, esto es importante compartir con ustedes, porque, como les repito, este bosque, One Piece, no solamente aporta al Perú en su mitigación frente a la crisis climática, sino también a la humanidad. Esto es lo que yo puedo hablar, por eso les decía que
40 minutos era mucho, de repente con las preguntas que me puedan hacer, pueda yo alcanzar algunas dudas que puedan tener ustedes. Genial, muchas gracias por su intervención, compañero Bryce. Efectivamente, invitamos a todas las personas quienes están observando la actual conferencia de dejarnos sus preguntas en el preguntas y respuestas del Zoom o en los comentarios de las redes sociales donde nos estén observando. Primero, aquí tenemos unas preguntas, compañero Bryce. La primera pregunta sería, para usted, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales entre cuando se habla de desarrollo y cuando se habla del Tarimat Pujut o del buen vivir? ¿Qué es lo que diferencia? Tanto a los lugares, como usted nos comentaba, de una diferencia entre Lima y su comunidad, pero en sí mismo, ¿qué diferencia el desarrollo del Tarimat Pujut? Sí, yo creo que expliqué, o sea, el desarrollo, entre comillas, que hasta ahora no se ha logrado en el mundo, porque se habla, primero se hablaba del desarrollo sustentable, hoy se habla del desarrollo sostenible, no saben qué nombre dar. Hemos estado mirando toda la vida en Europa, donde se habla de desarrollo. Podemos ver el desarrollo lo que hace es sembrar cemento, sembrar fierros. Eso es el desarrollo para los pueblos occidentales. Ese es el desarrollo que queremos. Puede haber todo, pero hay gente también muriéndose cerca de los hospitales porque no tiene dinero. La basura, nadie puede controlar la basura en Lima y en el mundo, porque fíjense, Diego, fíjate que somos más de 7.000 millones de personas en este planeta. Y de esos 7.000 millones que somos, solo 6.000 que hagan basura todos los días. ¿Cuántas toneladas de basura estamos botando al día? ¿Y cómo controlar eso? ¿El desarrollo puede solucionar eso? No, no ha podido solucionar hasta ahora eso. Sin embargo, los indígenas que estamos viviendo dentro de nuestras comunidades, no generamos tanto basura. Estamos hablando de que tenemos que manejar toda la basura que tenemos aquí para evitar que siga la contaminación en nuestro territorio. Tenemos plantas medicinales, tenemos un sistema de salud propia desde las plantas. Los huampís, en plena pandemia, no hemos acudido a los hospitales y no hemos muerto mucho. Hemos declarado al bosque huampís como hospital natural porque hemos acudido allá para poder mejorar. Sin embargo, hasta ahora en las grandes ciudades, Diego, siguen los problemas de COVID-19, no se ha podido controlar. Nosotros hemos podido controlar, no hay mucha muerte acá. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el desarrollo, entre comillas, sustentable o sostenible, y el Tarimat Pujut, donde tienes todo. Yo no necesito tener dinero para ir a mi chacra a traer papaya, a traer cocona, a traer yuca, a traer papa, a traer todo. No necesito dinero para ir a traer pescado con mi atarraya o de mi piscigranja para ir a traer peces para mi almuerzo. Ese es el Tarimat Pujut, tener todo, tener abundancia, tener bosque, tener eso, porque el dinero en sí no se come. Lo que se come es lo que produce esta naturaleza, lo que produce la tierra. Esa es la gran diferencia entre el desarrollo, entre comillas, y el Tarimat Pujut o el buen vivir. Gracias, compañero Bryce. Otra pregunta que también tenemos en nuestras plataformas es ¿de qué manera la promoción o el buscar generar gobiernos autónomos, en este caso indígenas en la Amazonía, podría ayudarnos a promover la visión del buen vivir en la Amazonía? ¿A través de qué hechos concretos estos tipos de gobiernos autónomos que se podrían promover en la Amazonía promoverían el buen vivir? En el Perú
en la Amazonía tenemos 52 pueblos, ¿sí? Yo creo que el Estado, en vez de invertir en seguir titulando más comunidades y fraccionando territorios por pueblos, debería de reconocer ese territorio ancestral y milenario como un solo título global, para evitar hacer tanto gasto, porque esto puede generar en proyectos productivos en vez de estar titulando tierras, ¿no? Entonces, tendríamos 52 gobiernos autónomos, sin estar buscando dinero del Banco Mundial, sin estar buscando dinero del BID, o haciendo préstamos para seguir titulando, y ni siquiera los títulos te reconocen todo el territorio de la comunidad. La mayor parte te da en cesión en uso, pero cuando tú haces el reconocimiento de todo un territorio ancestral en forma global, yo creo que no generaría mucho trabajo, y eso sería desde las comunidades el proteger este bosque que no solo va a servir para ti, sino para el mundo. Porque si dejan espacios, Diego, va a venir el problema de los terrenos de libre disponibilidad a favor del Estado, siendo posesión ancestral de pueblos indígenas, para que las extractivistas vayan y soliciten, porque se dice que son territorios libres del Estado, y haya concesiones madereras, haya concesiones mineras, concesiones petroleras, y esto se convierte en una tierra de contaminación y no hemos hecho nada. Yo creo que eso es lo que tiene que pensar el gobierno si de verdad quiere generar situaciones que puedan permitir que las comunidades o los pueblos encuentren el buen vivir. Eso deben promover, pero como estos hombres cuando llegan al poder no tienen esa visión, se pierden y empiezan a hablar de titular nuevas comunidades. Por ejemplo, ahora, este nuevo gobierno está promoviendo carreteras en territorios indígenas que no van a generar buenos caminos, que no van a generar alternativas, van a generar destrucción de la naturaleza, destrucción del bosque, porque el ecosistema amazónico es muy frágil para carreteras. Van a entrar madereros, mineros y petroleros por allá y destruido de la Amazonía del que decimos que es pulmón del planeta. Gracias, compañero Bryce. Aquí tenemos otra pregunta, que es, siendo el gobierno territorial autónomo One Piece la primera experiencia para formar un gobierno autónomo en el Perú, se quisiera saber consejos o pasos a seguir para poder promover una experiencia similar en otros lugares de la Amazonía. No sé si, completando la pregunta, podrías contarnos un poco de la historia de cómo se forma este gobierno autónomo y cómo usted aconsejaría a otros pueblos, territorios, naciones, el poder conformar a estos territorios, estos gobiernos. Gracias, Diego. Gracias. Sí, eso es importante la pregunta. No necesitamos ir a pedir permiso o pedir dinero al Estado o al gobierno. Este es un trabajo propio de autolinderamiento para linderar tu territorio milenario ancestral, poniéndote de acuerdo con tus colindantes, que son otros pueblos indígenas. En este caso nuestro, los Abajún, los Chapras, los Achuar, que son nuestros colindantes. Coordinar con ellos y ponernos de acuerdo en los límites territoriales, y después buscar fondos de cooperación internacional para que puedan apoyarte en el estudio jurídico, antropológico, biológico y los mapeos, para que tú puedas tener todo el estudio listo y autoproclamarte como gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. No quiero que me entiendan mal, el Estado del Perú tiene recién 200 años. Nosotros, los One Piece, tenemos más de 7,000 años viviendo en este territorio milenario, donde el Estado nos quiere imponer con todas sus normas y todos los demás, cuando nosotros tenemos nuestras propias normas. Entonces lo que hemos hecho es autoproclamarnos con un estatuto que respeta que nosotros somos peruanos, pero al mismo tiempo somos One Piece. O sea, no estamos planteando independizarnos del Estado del Perú, sino más bien
fortalecer todo el compromiso internacional que tiene el Estado peruano en las Naciones Unidas y otros espacios internacionales. Porque eso está escrito, hay instrumentos internacionales que reconocen los derechos indígenas, el artículo 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas, pero también nuestra jurisprudencia propia ancestral. Entonces son dos elementos al que hemos acudido nosotros para autoproclamarnos gobierno territorial autónomo de la Nación One Piece. El Congreso de la República, a través de la Comisión de Ambiente, nos ha reconocido como defensores ambientales, porque eso es nuestra lucha, defender el medio ambiente, defender la naturaleza que es fuente de vida para nosotros y para la humanidad. Entonces, es eso el consejo que puedo dar a los demás. No necesitamos ir a pedirle permiso al gobierno. Lo que necesitamos es nosotros mismos empezar a trabajar para hacer ese linderamiento, el autolinderamiento de tu territorio en coordinación con los demás pueblos para no tener problemas y te autodeclaras como gobierno territorial autónomo. ¿Cuáles son las ventajas de lo que podemos ir allá? Es que estamos cubriendo todo el espacio territorial de tu territorio ancestral como pueblo. Y eso nos permite tener un solo gobierno. Ya no tienes federaciones ni asociaciones dentro del territorio declarado gobierno territorial, sino tienes un solo gobierno y eres un gobierno indígena al que podemos buscar ayuda a nivel internacional. Tenemos una alianza que se llama la Alianza del Clima y la Vida de la Humanidad, del que nuestra organización internacional COICA ha suscrito un convenio, y hay más de 1000 alcaldes de Europa que están pendientes de todo el trabajo que pueden hacer los autogobiernos territoriales, porque hoy la preocupación es la crisis climática que vive el planeta. Dicen los científicos que solo tenemos oxígeno para 600 años y que la calentura de la Tierra ha subido a 1.5 grados, si no es más. Pero entonces tenemos que empezar a trabajar en proteger y conservar nuestro bosque. Los autogobiernos territoriales no es para depredar el bosque. El estudio que ha hecho Noruega a nuestro bosque One Piece ha dicho que el 98% del territorio One Piece está intacta, solo el 2% se ha depredado. Entonces tenemos que hacer desde nuestra mirada el control territorial, porque el Estado desde Lima dice que sus límites territoriales es hasta cierto lugar cuando ni siquiera los visita. Nosotros que estamos acá somos los que estamos en la frontera y podemos controlar nuestro territorio para que estos recursos que tenemos allí sean administrados por nosotros mismos, porque el Estado es mal administrador, no ha administrado bien los recursos naturales, y por eso es que hay todos estos problemas que tenemos. Ha habido petróleo en la Amazonía que ni siquiera hoy puede generar energía para el propio país, porque solo puede producir, ni siquiera para poder generarse energía para el Perú mismo, sino tiene que estar importando petróleo para poder abastecerse de la energía, teniendo petróleo. Entonces, no es la prioridad el petróleo para nosotros, ha sido un mal administrador. Andoas ha sido una de las comunidades donde había pozos petroleros que daban energía al país, pero ¿cuántas horas de energía tiene Andoas? Apenas 4 horas al día, mientras los que no tienen petróleo, las ciudades más importantes, tienen energía las 24 horas. Está la desigualdad. Se dice que va a haber desarrollo desde el petróleo, pero ha sido totalmente falso. Los autogobiernos territoriales van a funcionar y está funcionando. A mí me preguntaban cuando constituimos el gobierno territorial One Piece si estamos en la capacidad de gobernarnos. Yo le dije a los periodistas que hemos gobernado 7000 años nuestro bosque One Piece y por lo tanto estamos en condiciones de seguir gobernándolo, porque lo que hacemos es cuidar el bosque, cuidar lo que hay, no solo para los One Piece, sino para el Perú y para la humanidad, porque esa es la mirada. Gracias, Diego. Muchas gracias por su respuesta, compañero Bryce. Continuando con las preguntas, aquí le preguntan, usted es la pregunta dice, usted es un Waymaku, usted es una persona, es un líder, un gran guerrero que a lo largo de su trayectoria no solo ha podido guiar a su pueblo, sino es que ha conseguido muchos logros. ¿Usted podría contarnos
cómo el Tarimat Pujut, el buen vivir, lo ha llevado usted mismo a ser esta persona que es hoy día, a ser un Waymaku. Bueno, tal vez no quisiera yo considerarme el gran Waymaku o el guerrero, el valiente, no. Solo yo quiero considerarme un compañero más que está trabajando para sus comunidades o que está juntos con los sabios haciendo un trabajo conjunto entre todos. Eso es lo que hemos hecho, pero lo que pasa es que en los One Piece siempre están acompañando las plantas maestras en este trabajo. Siempre está un líder tomando sus plantas maestras, su ayahuasca, su tabaco, su maicoa, que es el tobé, para seguir siempre fortaleciéndose, para seguir caminando con esa mente muy, muy abierta, generar espacios de diálogo con otros, pero también buscando aliados. Hay que buscar aliados. Sin aliados no ha hecho nada. Si no te unes en uno solo, como One Piece, no has hecho nada. Dividiéndonos no sacamos nada. Los One Piece estamos íntegramente unidos frente a los múltiples problemas o amenazas que tenemos, pero buscando aliados en el mundo. Eso es fundamental, aliados en el mundo. El otro tema para poder lograr confianza ante tus aliados, ante la cooperación internacional, es que también tienes que ser tú responsable. Rendiciones claras para seguir generando confianza. Eso es lo que quiere la cooperación, los aliados, para seguir ganando más caminos y más aliados para seguir trabajando para nuestra población. Eso es lo que puedo responderlos. Muchas gracias, Bryce. Acá hay otra pregunta que es, las poblaciones Aguajún, One Piece, incluso las Shuar, son vanguardia para crear organizaciones y federaciones políticas, como la experiencia del Consejo Aguaruna Wambisa, que es una de las primeras del continente. Luego, esta experiencia se repite 50 años después con la formación del primer autogobierno indígena nacional dentro del país. ¿Usted tendrá alguna explicación para poder contarnos por qué desde estos pueblos hermanados nacen estas experiencias de organización política hace 50 años y ahora último? Sí, yo creo que la historia ha sabido decir eso, porque los abuelos pasados siempre han sido con visión, han sido visionarios, han sido guerreros. Y por lo tanto, desde esa mirada de visión, de visionar, nunca han sido sometidos. Entonces, eso fue que hace 50 años el Consejo de Nueva fracasa. No solo el Consejo de Nueva yo acabo de estar con los Shuar en un encuentro para aunar fuerzas, para conservar cordilleras importantes frente a la situación de amenaza que hay de los gobiernos de Perú y Ecuador, de seguir conservando, entre comillas, las cordilleras de Campancás, Cotucú, Cóndor y demás. Y puedo haberme dado cuenta que los Shuaras también están mal. Los Shuar están mal. Ha habido un momento muy importante de la Federación Shuar, la FICSH, pero hoy se han dividido. Ese es el gran problema que ha habido. ¿Cuál es el problema? Es el dinero. El dinero divide. El dinero, si no estás fuerte y no estás con visión, te va a dividir. Y eso es lo que ha hecho a los Shuar. Han venido los mineros, la gran minería, y los ha dividido. Y eso es lo que hay que cuidarse. Eso estamos cuidándonos los One Piece. No caer en eso. Hemos dicho no a las extractivistas, ni siquiera consulta. Vamos a pedir
porque la consulta es un camino para llegar a negociar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una autoconsulta y la decisión debe ser del pueblo, le dice sí o no, y eso se debe respetar. Entonces, yo creo que allí es en esa mirada, en esa visión de los abuelos que han sido guaymacos y que nos pueden generar desde allí esa visión, desde los antepasados, puede ser una guía para nosotros para seguir siendo fuertes, mantener nuestra fortaleza para defender nuestro bosque como One Piece. Esperemos que así continúe con las generaciones que van a venir, porque si no, puede ser esta generación que luche fuertemente para los bosques, pero si ellos no están preparados, puede ser que ellos se debiliten y empiecen a vender las tierras y esto se convierta en tierras de parceleros y los One Piece pueden quedarse siendo obreros en sus propias tierras. Por eso es que también hemos creado una escuela de formación de líderes, Sharian. Ahí tenemos formando jóvenes porque sabemos nosotros que pronto vamos a ir, que esta generación de líderes pronto vamos a ir, pero si no dejamos una escuela donde los jóvenes estén preparados para conducir este camino, no hemos hecho nada. Por eso tenemos allí más de 40 jóvenes entre hombres y mujeres preparándose, y están preparados ellos para conducir el camino, la mirada del GTANW, y esperemos que esto se mantenga, y eso es lo que estamos haciendo. Yo les agradezco por la pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Bryce. Aquí tenemos un par de preguntas más. La, la- la primera es, ¿podría abordar el tema del tráfico de especies en los territorios amazónicos y cómo se puede minimizar esta práctica extractiva y destructiva, al menos en lo que concierne al gobierno autónomo One Piece? Sí, yo hablé del control territorial. Voy a empezar hablando del acuerdo de Escazú, un acuerdo que no ha ratificado el gobierno del Perú, donde los defensores y defensoras ambientales estamos desprotegidos porque ese acuerdo sí habla de justicia y de cómo hay que defender a los defensores y defensoras ambientales. Y cuando tú puedes denunciar todo este hecho que acaba de decirme Diego, pues no te sientes seguro porque no estás protegido. En tanto es así, yo creo que tiene que haber un sistema de control desde los One Piece para evitar que haya eso. ¿Sí? Pero también yo pienso que si el Perú no ha ratificado el acuerdo de Escazú, no nos quedemos con las manos cruzadas. Empecemos a organizar un mecanismo de protección propia de los pueblos indígenas. Hay que hacer hay que buscar ese mecanismo, hay que generar ese mecanismo de protección propia de los líderes indígenas, porque si no es esto, va a ser un problema muy serio. Acaban de asesinar en el pueblo Shipibo otro líder y están matando líderes. Entonces, tenemos que hacer una fuerza común entre todos los pueblos indígenas para juntarnos y hablar de estos mecanismos propios de control de los recursos que están saliendo de nuestros territorios, porque si no van a empezar a saquearse todo y nos vamos a quedar sin nada. Pero también quiero hacerme una mea culpa, Diego, es que también hay dirigentes o hay comuneros que se prestan para hacer esto. Entonces tenemos que trabajar también allá, conversando con ellos para evitar esto, porque eso no nos lleva a un buen camino, nos lleva a la destrucción, nos lleva a la depredación de las especies, de especies amenazadas, y son las especies más amenazadas lo que están saliendo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente. Yo acabo de estar el sábado en un curso con los Abajún, donde organizó el SAIPE, me han invitado y fui, y ahí estamos haciendo una buena alianza entre los Huampis y nosotros y los Abajún, para poder, como somos colindantes, empezar a trabajar en estos sistemas de control, cosa que si se escapa del territorio Huampis,
y pasa por el territorio abajún, los abajún pueden controlar esto. O sea, de alguna forma, los huampis estamos en medio estratégico, porque por arriba están los shuar, por abajo están los abajún, por acá, por el costado están los achuar y los chapras, y nosotros estamos estratégicamente en medio. Entonces, eso es importante, porque si saldría del territorio abajún, ya sale hacia la ciudad, está muy cerca, porque ya sale a Bagua. Entonces va a ser un poco difícil hacer un control si no tenemos un buen control en Guaguas. Pero si sale del territorio de Guampís, tenemos a Nieva, tenemos a Guaguas, y ahí se puede controlar las especies que pueden estar saliendo, porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos implementar un sistema de control propio por nosotros mismos, porque las instituciones del Estado no están haciendo nada. La Policía Nacional no hace nada. Las fiscalías no hacen nada. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? En ese sentido, en esa mirada de Estado, no hay confianza. Entonces, tenemos que empezar a implementar un propio sistema de control y un propio sistema de protección de los líderes que están siendo amenazados. Gracias. Gracias, compañero Bryce. Acá hay otra pregunta que dice, interesante la exposición, muchas gracias por lo que nos viene contando. La pregunta es, cuando una familia de la comunidad necesita cubrir múltiples gastos para educación, para que sus hijos sigan estudiando en educación superior, ¿cómo hacen para poder acceder a ese dinero? Y a la par a mí me gustaría poder preguntarle si desde el gobierno autónomo One Piece están buscando promover o mejorar la educación intercultural bilingüe, si hay alguna actividad o acción que está pensada para ello y que quieran conectarla con el Tarimat Pujut. Sí. Primero que ahora ya las familias, la mayoría de familias tienen piscigranjas, están ya criando peces para vender y poder asumir sus gastos de salud, de educación. También ya hay una procesadora de harina de plátano, gracias al Fondo Binacional y a Terranova, que ha podido implementar una procesadora de harina de plátano y donde la gente ya no lleva plátanos hacia Ecuador o hacia la costa, sino a la procesadora. Es eso que ya puede generar ingresos para la familia, pero también como Nación One Piece se están suscribiendo convenios para dar oportunidad a los mejores talentos a las universidades del país. Entonces ya hay ingresos allá, ¿no? Y sobre la pregunta de si estamos mirando cómo mejorar la educación intercultural, por supuesto que sí. Nosotros pensamos que esta educación que nos han dado hace 50 años, que llegó a nuestras comunidades, es imperante, es imponente, no es la nuestra, y por lo tanto lo que hemos hecho es hacer un proyecto de educación propia, el proyecto educativo One Piece, el PEF. En noviembre del año pasado, todos los maestros One Piece han tenido su primer congreso para debatir cómo quieren que sea la educación One Piece, cómo quisieran que sea el perfil de un joven One Piece, porque eso es lo que se quiere desde una educación. Una educación, primero, que respete a la persona, y en segundo lugar, una educación que respete a la naturaleza, porque es fundamental el respeto entre las personas en una educación y respeto a la naturaleza que te da vida. Esa es la educación que estamos planteando. Se está trabajando ya en el nuevo currículum para presentar al Ministerio de Educación y hay grandes avances y ojalá que este año ya pueda darle el visto bueno del Congreso One Piece para poder presentar al Ministerio de Educación y el Ministerio pueda asumirlo como del Ministerio y pueda aprobarnos para que pueda empezar a funcionar eso en el territorio One Piece, una educación con una nueva mirada, una educación intercultural donde se respeta los conocimientos de las demás culturas
pero donde se respeta también el propio conocimiento nuestro, donde los sabios y las sabias, sin tener el título de pedagogos, vayan a las escuelas a enseñar, sin tener muchos problemas, porque lo que hace la educación hoy es pedirte título, y si no tienes ningún título de pedagogo, tú no eres maestro. Pero si podemos hacer que nuestros sabios y sabias que conocen de cómo se maneja el bosque, de cómo era esa sabiduría, ese conocimiento antes para poder manejar la naturaleza, puedan insertarse en ese currículum y sean ellos también los que puedan enseñar, va a ser excelente si lo aprueba el Ministerio de Educación. Gracias, Diego. Muchas gracias, Bryce. Ahora también nos hacen otra pregunta donde nos dicen si nos podrías contar cuáles son las principales amenazas actuales para los territorios y paisajes del gobierno autónomo One Piece. Sí, gracias, Diego. Sí, cierto. Hay dos lotes petroleros en territorio One Piece. Un lote, una amenaza es el lote 116, que no solamente amenaza al territorio One Piece, sino al territorio Awajún y One Piece, el lote 116. Esto ha sido ganado en 2 instancias. Frente a este lote, hemos ganado en 2 instancias, a la primera y segunda, y quedó paralizada, pero el lote está latente. Estamos planteando que se anule el lote para evitar que sigan insistiendo el gobierno para que pueda venir otro petrolero a trabajar allí. La otra amenaza es el lote 64 en territorio Achuar, pero que si se da, y donde Castillo ha dicho, el presidente Castillo ha dicho que sí va a exigir para que se implemente con Petroperú, ¿no? Presidente que le apoyamos con los votos, pero que hoy se quiere convertirse en nuestro opositor frente a nuestras luchas. El lote 64, siendo ya en explotación, el petróleo va a pasar por territorio One Piece, por Río Morona, en barcazas para llegar hasta la estación de Morona. Si en este tramo se revienta el tanque o la barcaza, contamina el río Morona y va a ser un caos, para una catástrofe para nosotros. Por eso es que son amenazas. La otra amenaza es esta hidroeléctrica que se quiere implementar en el Manzariche. Las concesiones mineras que están en las cordilleras de Pachcus también es otra amenaza. El quinto eje vial, donde hace poco, en este encuentro binacional de presidentes de Perú y Ecuador, se ha dicho que se quiere priorizar la construcción del quinto eje vial que viene desde Méndez, ¿no? Que llega al territorio peruano, pasa por Cavite y va a llegar hasta Saramiriza, es romper, dividir todo la columna vertebral, la Correa de Campañicás, al hacer esta carretera. Es otra amenaza. Todas estas amenazas están preocupando a la nación One Piece. La tala ilegal de madera, esta tala ilegal de palo y balsa que hubo, es una gran amenaza, es un gran desafío. Sin embargo, creo que es importante reconocer la fortaleza que tienen los líderes indígenas One Piece, porque ni eso los ha podido dividir, ni eso. La cúpula del más alto nivel de la nación One Piece se mantiene unido frente a todas estas grandes amenazas que puede haber. Yo creo que esa es su fortaleza. Esa es su fortaleza, y por eso yo confío en que en esta nueva directiva todavía se mantiene esa unidad y podamos hacer valer nuestros derechos frente a cualquier amenaza que se presente en nuestro territorio. Esas son las grandes amenazas. Genial, compañero Bryce. Acá hay una pregunta más, pero antes me gustaría hacer recordar a todas las personas que están observando la conferencia de Bryce que puedan poner en nuestras distintas redes sociales preguntas que quieran hacer, o asimismo en el preguntas y respuestas del Zoom. Ahora continuando hay una pregunta más sobre el acuerdo de Escazú. Están preguntando sobre esta propuesta que usted nos dio, de que se debería buscar un acuerdo propio para la defensa de los defensores indígenas o poblaciones indígenas.
¿Esto es algo que ustedes como gobierno autónomo ya están realizando o se está realizando desde la IDC o alguna federación particular? ¿Y podría contarnos un poco más de eso? Gracias, Diego. A ver, ¿cómo empiezo? Empiezo diciendo lo siguiente. El Congreso pasado pudo haber ratificado este acuerdo. Sin embargo, no lo ratificó, pese a que el presidente de la comisión que tenía que debatir el acuerdo de Escazú para su ratificación era uno del departamento de San Martín, era un amazónico, pero no les importó la Amazonía. Se olvidó de sus raíces este congresista y no lo ratificaron. Y Perú es uno de los países que no ha ratificado ese acuerdo de Escazú, un acuerdo que nace de las Naciones Unidas, un compromiso internacional, de lo que se olvidaron. Frente a esto es que nosotros, la Nación One Piece, ya está tomando decisiones para que se pueda implementar desde la Nación One Piece un sistema de protección de los defensores ambientales. Pero no solo eso, sino también un sistema de control de los recursos o de las bondades de la naturaleza que existen en el territorio. Yo he estado con los Abajún antes de ayer, con muchos líderes Abajún de las cuencas del Cenepa, del Marañón, del Nieva, de Chiriaco, y hemos hablado eso. Y ellos están de acuerdo para implementar un sistema de protección y de control territorial y de protección de los líderes y lideresas defensores ambientales. Con AIDC vamos a plantear eso. Yo mañana tengo un Zoom porque también yo yo estoy coordinando por Perú a las cuencas sagradas y tenemos mañana con AIDC, tenemos una reunión y vamos a plantear que se empiece a trabajar no esperando al Estado, porque el Estado el gobierno no va a hacer nada, para empezar a trabajar en un sistema propio de protección de defensores y defensoras ambientales, pero también de un control territorial propio desde los pueblos indígenas. Eso es un trabajo que vamos a hacer. Ha habido la primera COP que se ha llevado a cabo, si no me equivoco, en Chile. No hemos ido nosotros, pero hemos estado pendientes de los acuerdos. Yo creo que el Perú tiene que tomar conciencia y pensar que tiene una Amazonía extensa. Y ahí están los indígenas luchando para defender esa Amazonía, que no solo es para ellos, sino para el Perú y para el mundo. El presidente Castillo tiene que pensar en la Amazonía, pero no está haciendo eso. En esta reforma agraria, en la segunda reforma agraria que se ha hecho para los andinos, no se ha hecho para la Amazonía. Eso no es para la Amazonía. Como esto estoy poniendo como ejemplo para decir que el gobierno de Castillo tiene que mirar la Amazonía. Tiene que mirar la Amazonía como Amazonía viva, no como simple Amazonía. Amazonía viva que da vida al Perú y al mundo. Entonces tenemos que empezar a trabajar los líderes indígenas, no solo líderes indígenas, sino sus aliados, aliados como ustedes, aliadas como ustedes, para hacer más fuerte nuestro trabajo, que nos escuche el mundo y podamos hacer más grande nuestras luchas. Eso es lo que estamos haciendo desde la Nación One Piece. Gracias, Diego. Muchas gracias, compañero Bryce. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas, con lo cual me gustaría dar el pase a Rodrigo Arce, a ver si el compañero tendrá alguna pregunta en particular para dialogar sobre estos temas con el compañero Bryce. Y asimismo invito a las demás personas que se encuentren observando esta conferencia a que hagan más preguntas para ya, si no, después de esta breve conversación que tú podrías tener, Rodrigo, ya dar un cierre de lo que se ha venido conversando y nos ha mostrado, compañero Bryce. Así que adelante. Muchas gracias, Bryce, por la exposición. Precisamente pone en primer lugar
este ejercicio válido, legítimo de un gobierno autónomo con muchos retos, ¿no? Digamos, de como se ha señalado, educación propia, salud propia o salud intercultural, cómo, digamos, enfrentar las diferentes presiones que hay, amenazas sobre los territorios. Eh, yo quería preguntar, Bryce, si es que, bueno, ustedes que ya, digamos, han marcado este hito para el movimiento indígena nacional, pero también a nivel continental, este tema de los gobiernos autónomos, eh, ¿cómo ha sido tomado, digamos, este gobierno autónomo por los gobiernos regionales, gobierno nacional? Se ha dicho que esto se hace a pesar de, pero también se ha señalado de alianzas. Si bien es cierto, no se está comulgando en visiones perfectamente como se ha señalado, unos miran el desarrollo, otros miran el buen vivir, eh, pero frente a los retos que tiene el planeta, el país y toda la Amazonía, ¿no? Que va por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, ataque a los defensores ambientales, en todo caso, ¿qué retos encuentran y de qué manera esto está plasmado en su hoja de ruta, ¿no? Hacia adelante para seguir consolidando este movimiento? Gracias, Diego. Eh, Primero me has preguntado, Rodrigo, qué es lo que han dicho los gobiernos regionales, los gobiernos locales, Así es, el propio gobierno nacional. así es. Um, lo que han hecho los gobiernos de Amazonas y de Loreto, porque estamos en dos regiones, Loreto ha hecho un gran trabajo porque pese a que la condición política del Perú no nos reconoce como pueblos a nosotros, sino como comunidades nativas, ¿no? El gobierno de Loreto, a través de una ordenanza, reconoció la persona jurídica de los pueblos autónomos, porque no solo es los Huampis los que ya estamos ya constituidos gobierno autónomo. Sin embargo, Ministerio de Cultura, que entre comillas debía asumir la protección de los derechos indígenas, fue el que lo demanda al gobierno regional, al Tribunal Constitucional, diciendo que no era su competencia dar esa, esa facultad para que pueda reconocernos como gobiernos autónomos, para la persona jurídica. Y el tribunal lo que ha dicho es, por supuesto que no es su competencia de los gobiernos regionales, pero lo que no ha dicho tampoco es de quién su competencia es, se quedó ahí. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, este tribunal que hoy ha dicho que el derecho de consulta no es derecho fundamental de los pueblos indígenas. Ese tribunal. Y en tanto es así, consideramos que la labor de los gobiernos regionales ha sido favorable para nosotros. Sin embargo, el tribunal y el Ministerio de Cultura no están informados, no es qué es lo que pasa, no han favorecido en este proceso de autonomías en el Perú. El Congreso de la República, en el Congreso pasado, en el gobierno de Kuczynski. Ahí, no, Kuczynski, porque después viene Vizcarra. Reconoce como defensor ambiental al gobierno One Piece. Eso es importante, que nos reconocieran. Los ministerios están reconociendo como GTA Nación One Piece. Entonces eso es importante, porque están reconociendo este proceso. El mundo está reconociendo y está diciendo que es el mejor camino los autogobiernos territoriales. Recuerda, Rodrigo, la ex relatora especial de Naciones Unidas, Vicky Tauli, ha hecho varios informes a la Asamblea General de Naciones Unidas y ha mencionado varias veces al gobierno territorial autónomo de One Piece y ha dicho que este es el mejor modelo para poder
asumir el reto frente a la crisis climática, pero también ha dicho que los pueblos indígenas vivimos en el planeta en un 25% del territorio del planeta, pero que en ese 25% del territorio donde viven los pueblos indígenas hay 80% de diversidad biológica. Ese es el gran reconocimiento que ha hecho esta relatora, ex relatora. El gran trabajo que hacen los pueblos y le exhorta a los estados a que les reconozcan sus territorios, reconocer esos territorios, a estos autogobiernos territoriales, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿cuáles son los retos, grandes retos? Yo creo que tenemos que mirar que los pueblos indígenas no solo estamos existiendo hace 200 años, sino estamos existiendo hace 7.000 años. En estos 7.000 años, hace 530 años llega la invasión española a América, en una gran América donde era mosaico de culturas lleno de bondades de naturaleza. Y hemos sabido responder a esto. Nosotros somos producto de esa gran amenaza. Ustedes también, porque los andinos han sufrido eso y hasta ahora seguimos existiendo. Si hemos superado esa crisis tan fuerte, hoy nos toca a nosotros plantear a los estados que tiene que haber cambios. Ese es el gran reto, que tiene que haber cambios desde nuestras propuestas. Porque sin propuestas no hemos hecho nada, caemos en saco roto, Rodrigo. ¿Qué ha pasado en estos grandes eventos cuando preguntan qué cosa es lo que quieren? Cuando no tienes propuesta, dices, no, queremos una palana, queremos cosas pequeñas. Lo que tenemos que asumir como reto es que tenemos que tener nuestras propuestas, nuestros planes de vida para decir al gobierno cómo queremos que sea nuestra educación, cómo queremos que sea nuestro sistema de agricultura, cómo queremos que sea el sistema intercultural de salud o de salud intercultural. Estas cosas tenemos que tener clarísimas como reto para decir al Estado lo que han hecho en 200 años, no han hecho nada más que destruir la naturaleza, saqueo, racismo, corrupción y todos los demás. Por eso es que nosotros no hemos celebrado los 200 años de independencia, porque lo que ha hecho el Estado peruano en los 200 años es discriminarnos, ponernos a un costado, y lo que está ocurriendo ahora. Ese es el gran reto, es el gran sueño, es la gran visión que tenemos que tener los andinos, los amazónicos y los pueblos de la costa para hacer una unidad y hacer que este Estado cambie, los gobiernos cambien de mirada. Eso es el gran reto, Rodrigo. Una inquietud más, Muchas Bray, gracias. si me permites. Gracias. En general, el país, digamos, está asolado, si se quiere, por propuestas que van ligadas a mercantilización de la naturaleza y colonización de la naturaleza. Y esto tiene que ver con expresiones de sometimiento a la naturaleza, incluso manejo y daño a la vida en muchas ocasiones, aunque no aparezca como tal. Porque cuando se está frente a un recurso natural como si fuera una cosa, no se está viendo la vida por el valor en sí mismo. Señalaste en tu exposición Tarimak Pujut, digamos, esta mirada de buen vivir, de respeto a la naturaleza, esta convivencia, este diálogo con la naturaleza como una de las grandes fortalezas y aportes de los pueblos indígenas al mundo en esta búsqueda de alternativas al desarrollo. Sin embargo, se aprecia en muchos lugares que no necesariamente esto que, digamos, es el legado de nuestros mayores, no necesariamente a veces lo asumen los jóvenes que tienen otras, digamos, otras perspectivas, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta tensión? ¿Es fuerte este Tarimak Pujut entre la juventud digamos, también estamos en esta búsqueda, digamos, que finalmente a veces implica que nos aliamos a los mineros o nos aliamos a la gente de hidrocarburos o a los forestales ilegales, etcétera, ¿no?
¿Qué tan fuerte, qué tanta esperanza podemos ver que efectivamente este Tarimak Pujut va a ser, digamos, como el faro, si se quiere, que alumbre este camino del gobierno autónomo One Piece? Este es un gran reto al que están viendo todos los pueblos amazónicos, y no solo amazónicos, también los andinos y los costeños, porque depende de cómo formas a los jóvenes desde niños, es que va a haber esperanzas para que siga existiendo esta naturaleza y en consecuencia el buen vivir, el Tarimat Pujut. Estamos trabajando con los jóvenes, los One Piece, con los jóvenes en la escuela, y estamos también trabajando este proyecto educativo One Piece, el PEF, que ya está concluyéndose y vamos a presentarlo al Ministerio de Educación. Para nosotros esta es una esperanza, porque los niños desde pequeños van a aprender a respetar la naturaleza, lo que no estaba ocurriendo con el currículum actual. Tú lo has dicho, una mirada desde una mirada de la naturaleza como mercantilismo, o sea, mirar a la naturaleza que esto va a servir para yo tener dinero, no mirar a la naturaleza como que la naturaleza es fuente de vida. Territorio sinónimo de vida. Sin territorio no hay vida. Territorio contaminada, vas a tener vida, pero una vida no sana, una salud mala. Entonces no queremos cualquier territorio, no queremos cualquier naturaleza, sino una naturaleza sana, un territorio sano para vivir sanos. Eso estamos hablando en los One Piece. Estamos trabajando con la juventud. Estamos trabajando con este currículum, con este proyecto educativo One Piece, para que los maestros también empiecen a trabajar desde esa mirada en los niños. Pero con los jóvenes sí estamos trabajando. Tenemos una escuela de formación de líderes, que lo denominamos Sharian. Estamos trabajando con ellos, con hombres y mujeres. En la socialización que se hace en las comunidades, fuerte la llegada ya para decir que es la naturaleza el que nos da vida. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que están migrando a la ciudad, Rodrigo, dejando esta naturaleza tan interesante. ¿Y qué dicen los limeños? ¿A dónde van estos jóvenes? Se van a vivir en los cerros de Lima, donde no hay agua ni siquiera para bañarse y ni siquiera para que sirva para los servicios higiénicos, dejando esta linda naturaleza. Entonces estamos diciendo a los jóvenes, ¿quieres ir a vivir allá? Dejando este bosque tan simpático donde podemos hacer todo. Entonces estamos recuperando los jóvenes, porque hay muchos jóvenes One Piece también que están en la ciudad. Uno de las lecciones que ha vivido la nación One Piece, y no solo los One Piece, sino la juventud amazónica, es que cuando estuvieron en Lima ha habido pandemia. Y cuando hubo la pandemia y hubo la cuarentena, ahí han sentido la necesidad de volver a su territorio. Porque estando allá no tenían qué comer, no tenían cómo pagar su cuarto, no tenían dinero para pagar su alimentación. Y a pesar de la cuarentena, ellos han tenido que romper todos estos protocolos para venirse a pie. Y ahí les hemos dicho, miren por dejar sus tierras, ¿qué les ha ocurrido? Ha encontrado un serio problema, es una lección para ustedes. Estando aquí no hubiera ocurrido esto, aquí tienen todo. Aquí tenemos comida, tenemos agua, tenemos todo. Así que piensen 2 veces para salir a la ciudad, porque puede haber otros fenómenos de la naturaleza o puede haber más pandemias, otros virus, y va a ser imposible para ti. Ha servido como una enseñanza para nosotros hacia la juventud. Entonces, estamos trabajando, Rodrigo, fuertemente con la juventud, fuertemente, como poniendo ejemplos claros. Estamos diciendo, hablando y accionando, Rodrigo, porque yo siendo dirigente, o como me quiera llamar, yo solo hablo y no hago nada, entonces los jóvenes miran eso y dicen, pero ¿qué está haciendo? Él solo habla. Entonces hay que empezar a trabajar, hay que empezar a accionar, hay que empezar a implementar desde el liderazgo piscigranjas, chacras, huertas con gallinas y todo esto para decirles, mira, esto es lo que queremos hacer. Ustedes también hagan, no es otra cosa, hay que trabajar. Eso es lo que estamos haciendo, por eso yo ahora estoy
en la comunidad, estoy en mi casa, ¿no? Estoy en mi casa y desde mi casa estoy yo coordinando con todos los líderes para seguir accionando para que el GTA no se quede paralizado. Eso, Rodrigo. Muchas gracias, Bryce. Muy inspirador escucharte. Y bueno, tenemos ahí evidencias que es factible ir caminando en esta búsqueda de alternativas al desarrollo, ¿no? Nuevas perspectivas como por ejemplo el buen vivir, el Tarimak Puhut. Muchas gracias, Bryce. De mi parte, un gran abrazo, un gusto saber de ti y de tus avances. Gracias. No, yo creo que a ti, Rodrigo, agradecerte, porque en realidad, si no hubiera sido tú Bartolomé Las Casas, no hubiéramos tenido la oportunidad de conversar. Yo les agradezco mucho a todos, agradezco a todos los que me han escuchado, se han dado tiempo para escucharme, han tenido paciencia para escucharme, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. A ti, un Muchísimas gran gracias. abrazo. Muy amable. Parece Gracias a obvio. todos. Chao, Gracias. nos vemos, Rodrigo. Chao. Muchas Muchísimas gracias. Chao. gracias, compañero Bryce. Habiendo escuchado las grandes palabras y experiencias de nuestro compañero, pasaremos a hacer un breve recuento de las ideas principales que se han conversado el día de hoy y finalmente mostraremos los afiches de los eventos de mañana y pasado para no olvidarlos. Así que, un breve recuento. El compañero Bryce nos ha hablado desde la experiencia de la conformación del gobierno territorial autónomo One Piece, una experiencia de vanguardia de la experiencia indígena nacional. Y nos ha retratado cómo a través de la promoción y conformación de gobiernos autónomos es posible promover el buen vivir en territorios amazónicos. En este caso, el buen vivir One Piece es el Tarimat Pujut, el cual nos desarrolló, en líneas más adelante lo contaré, lo que consiste. El gobierno territorial autónomo controla un territorio ancestral de 7.000 años aproximadamente, que han podido gobernar a su manera sus abuelos, así como resistir los distintos avances coloniales dados en la conquista, en la colonia, tanto en las primeras épocas de la República, incluso del caucho donde comienza a penetrar, pero no tan fuerte. El gobierno autónomo, así como el Tarimat Pujut, tiene su propio sistema de educación que están buscando ahora promover frente a EIB para poder fortalecer esta propuesta desde una propia educación, donde han generado un congreso entre profesores One Piece y tienen este programa que están presentándolo al Minedu, que se llama el PAF. También manejan su propia salud ancestral, teniendo relaciones armónicas con el medio ambiente y teniendo una buena dieta y pudiendo también tener plantas de curación y o maestras que los ayuden a guiar y a poder consolidar su Tarimat Pujut. A través de estos múltiples sistemas, sean de educación, sean de salud o etcétera, el Tarimat Pujut en general, el compañero Bryce ha incidido mucho en que es necesario cuidar el bosque y que es a través del cuidado del bosque y entendiendo sus enseñanzas desde donde se puede poder generar un buen vivir. Y hizo una mención especial de que estas enseñanzas provienen desde la madre Nuncuy. Por otro lado, nos ha mencionado que los gobiernos que han habido, incluido el presente, no dan apoyos concretos a las poblaciones amazónicas, a los defensores del bosque o a las poblaciones indígenas en general, y que no se promueve una verdadera defensa del medio ambiente. Por ejemplo, es necesario hasta ahora reconocer el Acuerdo de Escazú, cosa que no se hizo y que no se promociona ni desde el Congreso, ni el Ejecutivo, ni en los gobiernos pasados. Ante lo cual nos comenta que desde AIDESEP, Cuencas Sagradas, el Gobierno Autónomo y otras organizaciones y federaciones indígenas se viene promoviendo un mecanismo de defensa de líderes indígenas, así como de control de territorios, donde en el caso del Gobierno Autónomo One Piece cuenta con un lugar estratégico al ser un lugar de paso entre distintas poblaciones que son las Awajún, Ashapra, Achuar, Shuar y Candoshi. Por otro lado, nos ha mencionado de las distintas amenazas que existen en la Amazonía, como la continua ocurrencia de derrames de petróleo, cosa que ahora se ha sentido fuertemente en Lima a través del derrame en Ventanilla, y que es una oportunidad para poder trabajar en la defensa del territorio y de la naturaleza en general,
frente a este tipo de casos. Asimismo, nos mencionó que el gobierno autónomo One Piece afronta una serie de problemas como la existencia del lote 116 y el lote 64 que afectarían a sus territorios, asimismo la construcción de la hidroeléctrica de Manseriche y por otro lado la minería presente en las cordilleras de Pasco. Frente a esto, al igual que en la búsqueda del Tarímac Pujut y de la conformación de gobiernos territoriales autónomos, nos dice que es necesario construir alianzas y trabajar de manera coordinada, no solo con su pueblo, sino con los pueblos adyacentes y pueblos amazónicos en general, tal como los One Piece ya lo hicieron contra la amenaza mochica, la cual aparece en sus relatos míticos como ogros, en colaboración con colibrís y otros seres del bosque, que podrían bien ser tanto seres del bosque como poblaciones indígenas en tiempos antiguos. Por otro lado, nos dio una serie de consejos para poder promover y consolidar gobiernos autónomos. Lo más importante que mencionó es que estos no requieren pedir ni dinero ni permiso al Estado. Es un trabajo autoliderado y que es necesario quedar bien, dialogar y construir alianzas, tanto con pueblos adyacentes al interior del propio pueblo y contar con apoyo de cooperación internacional para poder contar con una serie de estudios jurídicos, antropológicos, ecosistémicos y distintos mapeos que permitan a la organización, al pueblo, reconocerse como un autogobierno. Asimismo, nos comenta que la conformación de autogobiernos apoyaría a que el Perú logre realizar los múltiples acuerdos y compromisos que tiene en temáticas medioambientales y de derecho indígena en la política internacional. De la misma manera, nos comenta que esto abarataría los costos de titulación de comunidades nativas, las que criticó diciendo que dividen los territorios de los pueblos en lugar de consolidar territorios ancestrales, que no solo permitirían lograr realizar los acuerdos comentados, sino que también permitirían defender el medio ambiente de una manera más económica y más justa. Por otro lado, nos comentó que un buen sabio, líder o guaymacu de sus pueblos siempre avanza con plantas maestras, escuchando y aprendiendo sus enseñanzas, y a la vez dialogando y promoviendo la articulación entre aliados y pueblos siguiendo el Tarímac Pujut. Finalmente, nos comentó que los jóvenes están siguiendo el buen venir desde las escuelas de líderes que se vienen implementando, porque saben que es necesario hacer una transmisión intergeneracional para poder consolidar y permitir seguir avanzando los múltiples avances que el gobierno territorial autónomo One Piece ha tenido. En general, estas son las apreciaciones que el compañero Bryce nos ha podido acercar. Creemos que son sumamente interesantes y, como Rodrigo mencionó, evidencia empírica de que se puede conformar a través del autogobierno la promoción del buen vivir, frente a lo que Bryce comentó criticó de manera muy fuerte, que es la noción del desarrollo, ya que donde se promueve el desarrollo y los líderes hablan del desarrollo, se tiene contaminación, residuos mal manejados, no se cuida la vida, ni la alimentación, ni la salud de las personas, frente al buen vivir que sí busca de manera muy práctica convivir con el medio ambiente, cuidar la vida y proteger la vida, salud de los defensores, indígenas y pueblos. Teniendo ya todos estos comentarios y esta crítica para cerrar el evento de hoy, quisiéramos poder pasar las publicidades del evento de mañana y del evento de pasado, donde mañana tenemos la mesa redonda repensando la gestión territorial sostenible desde el enfoque de los paisajes forestales sostenibles, donde vamos a tener la intervención de otro PAMUEC, pero ahora del Gobierno Territorial Autónomo Ahuajún, Gili Noach, para poder hablar de la experiencia, continuando con el diálogo de hoy, que el compañero Bryce ha podido inaugurar de manera magistral, la experiencia del Gobierno Territorial Autónomo Ahuajún, para luego conversar con Karina Pinasco, que es directora ejecutiva de AMPA, Amazónicos por la Amazonía, donde podremos conversar sobre distintas experiencias de gestión territorial y gestión desde el enfoque de cuenca y de paisajes para poder promover paisajes forestales sostenibles. Y finalmente tendremos a Gustavo Suárez de Freitas,
que es el coordinador del programa Perú de Earth Innovation Institute, para que también nos pueda comentar sobre una serie de experiencias que ya se vienen promoviendo a nivel nacional en marco de las estrategias de reducción de emisiones de carbono, desde un enfoque territorial y que se viene aplicando con componentes de gobernanza en múltiples regiones amazónicas. Y para el día de pasado mañana tenemos la mesa redonda El mal del extractivismo contra el buen vivir, donde tendremos la participación de 3 personas: Llano Atamaín, continuando con las presentaciones de las poblaciones Chichan, a donde pertenece nuestro compañero Bryce Pérez y también pertenece nuestro compañero Gili Noach. La compañera es una comunicadora social y, promueve su cultura aguajún, desde la cual nos podrá contar asimismo como contribuye con el trabajo con el periodismo de ojo público, la plataforma web de periodismo. A través de su experiencia y desde las múltiples investigaciones periodísticas y desde la promoción de la cultura, nos va a comentar cómo el mal del extractivismo afecta el buen vivir de los territorios de su nación, así como naciones adyacentes. Por otro lado, tenemos a Horacio Machado, que es un compañero de Argentina que investiga en el CONICET, quien nos podrá comentar sobre las múltiples amenazas que genera el extractivismo contra territorios amazónicos, y desde cómo estos componentes que aparecen de manera consecutiva en el extractivismo en distintos territorios, se generan una serie de crisis que podrían poner en tela de, que podrían dañar la promoción de buenos vivires locales. Y finalmente tendremos a un gran amigo de la casa, que es Ernesto Ráez, un ecólogo que, con múltiples visiones críticas sobre el desarrollo y otros temas, que podrá congregar las múltiples perspectivas que se dialogarán el día miércoles en una visión articuladora de crítica a cómo se están llevando los territorios desde el extractivismo. Entonces, compañeros, los esperamos para el día de mañana y el día de pasado, y luego, después de 2 semanas, tendremos un siguiente tema para seguir dialogando. Reiteramos nuestro agradecimiento al compañero Bryce Pérez, que sus lecciones las apreciamos muchísimo, y seguiremos conversando. Así que muchas gracias a todos.